buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo tres salmos, el Salmo 38, el Salmo 42 y el Salmo 45. El Salmo 38 tenía por título La disciplina de Dios, en el que veíamos cómo David estaba pasando por una grave enfermedad, y era una enfermedad, en este caso, directamente relacionada con un pecado personal que él había cometido. No se nos dicen los detalles, pero sí que había una relación concreta entre pecado y disciplina de Dios por medio de la enfermedad. Luego veíamos el Salmo 42, necesidad vital, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces veíamos que para el que escribió el Salmo, y con este Salmo comienza la serie de salmos que están escritos por los hijos de Coré, y veíamos eso, que para él entonces Dios era su necesidad principal, su necesidad vital. Y luego veíamos finalmente el Salmo 45, que lo titulé La boda real, porque efectivamente es una boda lo que ahí en ese salmo se describe. Se puede entender ese salmo como una aplicación en términos temporales y cercanos a la boda de Salomón con la hija de Faraón. Pero cuando uno examina la descripción del novio y todo lo demás, nos damos cuenta de que ahí hay alguien que supera con creces a Salomón y que va mucho más allá. Y en ese sentido es un anuncio profético acerca de Jesús, acerca del Hijo de Dios y de la esposa que él ha tomado. Y ahora seguimos entonces con los salmos de los hijos de Coré y vamos a entrar en el Salmo 46. El Salmo 46 tiene ese encabezamiento al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. He titulado este salmo Confianza en la convulsión, porque efectivamente la escena, el escenario que se presenta en el salmo es de convulsión total, no solamente en los elementos naturales, sino también en cuanto al ataque que va a venir sobre la ciudad de Dios. Es decir, aquí estamos ante una panorámica de hostilidad contra la ciudad de Dios, contra el pueblo de Dios. Y ha habido varios momentos críticos en la historia de Israel donde la angustia ha sido la clave predominante a causa precisamente de eso, del ataque y de la hostilidad de enemigos que se han presentado. Uno de esos escenarios históricos lo tendríamos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20 y versículos 1 y 2, donde dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Es decir, hay aquí una confederación de pueblos que vienen para atacar
al reino de Josafat, al reino de Judá, y de hecho, como dice el principio del versículo 3, entonces él tuvo temor por la magnitud de los pueblos que vienen contra él. Esto podían ser unas circunstancias que reflejan este salmo, pero no son las únicas, porque otras circunstancias podían ser las que tenemos en este segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32 y versículo 1, y estamos aquí ahora con el reinado de Ezequías. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y aquí ya no es una confederación de pueblos, sino que es un solo ejército, pero es un ejército formidable porque es el ejército asirio, que fue una de las grandes potencias, uno de los grandes poderes. En ese momento era el gran poder que había en toda la zona de Oriente Medio. De tal manera que estamos otra vez de nuevo ante una gravísima amenaza. Pero en el futuro también hay otras amenazas que están previstas, por ejemplo la que tenemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 14 y versículo 2, donde dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bueno, teniendo en cuenta todos estos escenarios pasados y escenarios futuros, entonces vemos que lo que el Salmo 46 está diciendo es precisamente viendo unas circunstancias tan peligrosas y tan amenazantes como estas que estamos aquí considerando. Este salmo le sirvió a Martín Lutero para componer uno de los himnos más famosos del siglo XVI y de la época de la Reforma, que se titula Castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando el imperio y cuando la Iglesia Católica, con toda su fuerza y toda su potencia, estaba tratando de destruir el naciente movimiento de la Reforma, que quería volver a los cimientos de la palabra de Dios, Martín Lutero, se inspiró en este salmo para escribir entonces ese himno que se convertiría, por así decirlo, en un himno de batalla y de resistencia en la Reforma. Pero fíjate cómo comienza el salmo. Comienza diciendo una declaración de confianza y de seguridad en medio de toda esta convulsión generalizada. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Entonces, aquí tenemos la diferencia de, en otras ocasiones, cómo reacciona el pueblo de Dios aquí, que es acogiéndose a la defensa, a la protección y al refugio que Dios es para ellos. Hubo otras ocasiones en que lo que se buscó fue la fuerza humana, la ayuda de la fuerza humana. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 31 y versículo 1, dice: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor». Aquí el profeta está denunciando el hecho de que ante el peligro lo que se está buscando es la ayuda humana, la fuerza del hombre para que proteja. Y sabemos que esto es confiar sencillamente en lo que el hombre puede dar, que es nada. Pero el Salmo
está hablando de otra manera, muy diferente. No vamos a confiar en la ayuda, en el apoyo humano frente a todos estos peligros, sino que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y eso ante las peores eventualidades que puedan venir. Y las peores eventualidades las declara en el versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es decir, las peores eventualidades están aquí reflejadas y son que cuando incluso lo más sólido o lo que parece más sólido, como es la tierra, como son los montes, es decir, algo inamovible, esto no hay quien lo cambie, esto no hay quien lo mueva, pues incluso aunque todo eso se moviera, no temeremos, no temeremos. Y es evidente que aquí se está hablando de posibilidades que son ciertas, porque puede haber terremotos, ¿verdad?, que conmueven, que remueven la tierra, que los montes los trastocan. Es decir, hay momentos entonces en los que la naturaleza, movida evidentemente por el creador de ella, es desatada y lo que parecía inamovible, lo que parecía tan sólido, resulta que queda totalmente removido y alterado completamente. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este es el escenario entonces que se está contemplando, el peor que se pueda pensar, y en medio de ese escenario está esta declaración de confianza de que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Después de este primer escenario, el Salmo cambia a otro escenario, y es otro escenario completamente diferente. Es el que está reflejado en el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Así que de pasar a algo que está totalmente agitado y convulsionado, ahora se está contemplando otra escena, y esa escena es la de la ciudad de Dios. Es una escena de sosiego, es una escena de serenidad, es una escena de paz y de quietud. Es una escena luminosa en contraste con todo lo que se ha visto en los versículos anteriores. Y la causa de que esta ciudad está sólida, está firme, nos la da el versículo 5, y es que Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Así que su fundamento y la base entonces que sostiene a esta ciudad es Dios mismo. Fíjate que aquí se habla del río, en el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora bien, sabemos que Jerusalén no tiene río. No hay río en Jerusalén. Está el valle de Hinnom por la parte de suroeste y el torrente de Cedrón al este. Pero aunque se le llama torrente de Cedrón, no quiere decir que por ahí pasen las aguas. Es simplemente un cauce, una especie de hondonada, pero eso siempre está seco. Aquí se está hablando, no obstante, de río, y en ese sentido aquí tiene que haber una alusión a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 1,
que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que en esa Nueva Jerusalén sí que hay un río, y aquí hay un anuncio o una especie de reflejo de esa otra ciudad. Hemos visto entonces que pueden suceder las peores eventualidades en el mundo de los elementos naturales, los montes tambaleándose, la tierra resquebrajándose, las aguas turbias, bravas, pero además de esto, ahora se añade otra eventualidad peligrosa, amenazante, que es la que tenemos en el versículo 6. Bramaron las naciones. Bramaron las naciones. Y como ya vimos en el Salmo 2, veíamos que había una confederación de naciones para atacar los propósitos de Dios, para derribar el gobierno de Dios, contra Dios y contra su ungido. Está en el Salmo 2. Aquí de nuevo, otra vez, en este Salmo 46, hay de nuevo, otra vez, el ataque de todas estas naciones. Bramaron las naciones. La palabra bramar indica la fuerza bruta que tienen para tratar de destruir a la ciudad de Dios. Pero fíjate a continuación lo que se dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Es decir, se tambalearon esas naciones y esos reinos que por un lado son muy fuertes, sin embargo, por otro tienen una fragilidad, una debilidad intrínseca. Eso es lo que ocurre con las cosas de este mundo, ¿verdad? Que aparentemente parecen ser muy poderosas, pero sin embargo, luego en esencia, sus fundamentos están podridos. Es como la estatua aquella gigante del sueño de Nabucodonosor: oro, plata, bronce, hierro, y finalmente en los pies estaba el barro, que indica la fragilidad frente a toda esa fuerza aparente. Bramaron las naciones, titubearon o tambalearon, se tambalearon los reinos. Dio él su voz, Dios dio su voz y se derritió la tierra. La voz de Dios, la voz poderosa de Dios. Recordamos el Salmo 29, ¿verdad? En el Salmo 29 hay muchas alusiones a esa voz de Dios que derrite, que desgaja, que asola. Esa voz entonces es la que va a derrotar a todos estos reinos que vienen para atacar a la ciudad de Dios. El Señor de los ejércitos, versículo 7, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjate el nombre que se le da aquí a Dios, el Señor de los ejércitos. Es muy apropiado que se emplee este nombre aquí, porque estamos ante una escena de batalla, una escena de guerra, y por lo tanto Dios aquí viene para ponerse al frente en esta batalla para derrotar a sus enemigos. Y el siguiente escenario es un escenario de victoria y de derrota al mismo tiempo. De victoria para la ciudad de Dios y de derrota para todos esos enemigos, esos reinos, esas naciones que se han levantado contra ella. Versículo 8: venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Así que aquí tenemos la descripción de la derrota total de todos estos que se han alzado, se han levantado contra la ciudad de Dios. Y ha sido Dios mismo, su protector, el que
ha efectuado esta derrota de todos esos enemigos. El versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hay aquí una alusión, esta frase, estad quietos y conoced que yo soy Dios, hay una alusión a ese texto que antes hemos visto en 2 de Crónicas, en el capítulo 20. La amenaza de todos esos reinos que venían contra Josafat y contra el reino de Judá. La victoria va a venir de una manera imposible humanamente, porque no va a ser a través de las armas, sino va a ser a través de la alabanza. Los levitas, entre ellos los hijos de Coré, van a comenzar a alabar a Dios. Y como resultado de esa alabanza, los enemigos que se habían juntado, todas las estrategias que habían pensado hacer para destruir a Judá, se van a volver contra ellos, de tal manera que entre ellos se van a matar los unos a los otros. Pero fíjate, dice en el versículo 14, estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Fíjate, son casi exactamente las mismas palabras empleadas por el Salmo 46, cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es decir, sin necesidad de que ellos hagan nada con su fuerza humana, simplemente Dios solo se va a encargar de los enemigos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y de esta forma sobrenatural, porque aquí hay una victoria sobrenatural y una derrota sobrenatural de los enemigos, es como Dios se glorifica a sí mismo. Seré exaltado entre las naciones, estamos en el Salmo 46 otra vez, enaltecido seré en la tierra. Así que es su nombre, es Él entonces el que queda enaltecido y glorificado en medio de todo esto. Y luego el Salmo termina otra vez con la declaración, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Confianza en la convulsión. Salmo 46. Debe ser un salmo que nos sea de ayuda, que nos sirva también a nosotros, porque probablemente, es mucho decir, pero puede ser que nunca tengamos que pasar por unas circunstancias tan dramáticas y tan enormes como las que el Salmo está describiendo. Puede ser que sí, pero en el caso de que no tengamos que pasarlas, sí que seguramente vamos a tener que pasar por dificultades personales y por problemas difíciles de resolver para nosotros por nosotros mismos. Pero aquí está este precioso salmo entonces que nos instruye, que nos enseña para que podamos descansar y confiar aún en medio de todas esas eventualidades peligrosas que se nos puedan presentar en la vida. Pasamos al Salmo 48. Hay una relación entre el Salmo 46 y el Salmo 48. En el Salmo 46 hemos visto
la cita y la presencia de la ciudad de Dios. Y en el Salmo 48 es precisamente esa ciudad la que va a ser protagonista. Comenzamos, cántico, salmo de los hijos de Coré. Vemos entonces que estamos siguiendo una línea que son ellos los autores de estos salmos. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Así que lo he titulado Dios y su ciudad. Dios y su ciudad. Grande es el Señor, ese Dios es grande y digno de ser en gran manera alabado, es decir, de que se le rinda tributo, de que se le dé tributo. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Esta es una ciudad prominente, una ciudad que destaca, porque está en un monte, no está hundida en un valle, sino que está en un monte. Geográficamente, por lo tanto, es algo visible, es algo que domina y que destaca. Y además es un monte santo, es decir, no es un monte más, sino que es un monte apartado, un monte escogido, precisamente porque allí es donde está esta ciudad. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte. Fíjate, hay una relación entre santidad y belleza. Monte Santo, hermosa provincia. Santidad y belleza van de la mano siempre. Una santidad que no tiene hermosura, que no tiene belleza, que no tiene atractivo, esa no es la verdadera santidad. Siempre en la santidad hay belleza, hay hermosura, porque Dios, que es santo, también tiene esa belleza intrínseca. La relación entre santidad y belleza la tenemos también en el Salmo 110 y versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. De nuevo volvemos aquí a ver la relación intrínseca que hay entre santidad y hermosura, entre santidad y belleza, que es lo que aquí se está diciendo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. Ese monte santo, ese monte apartado, tiene nombre y es el monte de Sión. Y Sión es precisamente la ciudad escogida. No solamente por David cuando conquistó la fortaleza de Sión que estaba en manos de los jebuseos, primer libro de Samuel, él la escogió como capital. Pero esa elección de David no solamente fue suya, sino que era también elección de Dios. Sión es la ciudad elegida por Dios. Salmo 132 y versículo 13. Dice, porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. No es simplemente David el que tuvo el deseo y la prefirió a otras localidades y dijo, aquí estará la capital y aquí estará mi residencia, sino que el Señor ha elegido a Sión y la ha querido por habitación para sí.
Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. No simplemente del rey, no simplemente del rey David o de los otros reyes que vinieron detrás de él, Salomón, Roboam, etcétera, toda la lista de los reyes. Es la ciudad del gran rey, del que se ha hablado en el versículo 1. Grande es el Señor, Él es el Rey, entonces, y esta es precisamente su ciudad, es la capital del reino. Versículo 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio, de tal manera que es una ciudad abierta, es una ciudad protectora, donde uno puede encontrar apoyo, protección, refugio y salvación. Y lo mismo que veíamos en el Salmo 46, donde en esa escena luminosa del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y a continuación se habla de toda esa confederación enemiga que viene para atacar a la ciudad, en el Salmo 46, también aquí en el Salmo 48. Después de describir a esta ciudad, la ciudad de Dios, de nuevo vuelve otra vez a referirse a ese ataque que viene de los reyes de la tierra. Versículo 4. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Los reyes, los poderosos, los grandes, los fuertes, los que parece que pueden destruirla, se reunieron, se congregaron, se pusieron de acuerdo entre sí para destruirla. Es la misma verdad que se nos enseña en el Salmo 2, en el Salmo 46 y otra vez aquí en este Salmo 48 y versículo 4. Pero del mismo modo que en el Salmo 46 toda esa reunión va a quedar derrotada, aquí va a ocurrir también lo mismo. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Pasaron todos. Toda esa imponente apariencia que parece amedrentar y asustar, finalmente ellos van a pasar. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Hay algo sobrenatural entonces que los ha anonadado totalmente, que los ha dejado paralizados. Se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que se haya producido un cambio tan grande? Algo sobrenatural, algo especial, algo que no es humano, algo que es de Dios. Versículo 7, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Y las naves de Tarsis eran famosas en la antigüedad porque eran los navíos más grandes que se construían entonces, ya que no eran navíos para cortos recorridos, sino que eran navíos para recorrer el Mediterráneo, desde el Levante hasta el occidente. Por lo tanto, eran naves muy grandes y muy poderosas, algo de lo cual se podían sentir orgullosos y decir quién puede hundir a estas naves. Es lo que pensaron los del Titanic, ¿verdad? Hace ahora algo más de 100 años que aquel navío, aquel barco, nadie podría hundirlo.
fue a pique. Con viento solano, el viento más poderoso y más fuerte, quiebras tú las naves de Tarsis, lo más poderoso que el hombre pueda tener. Y de esta manera entonces es como vemos de nuevo a Dios interviniendo a favor de su ciudad, porque es su ciudad. Como lo oímos, versículo 8, así lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, otra vez el nombre de guerra, el nombre de batalla de Dios, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre, para siempre. Así que aquí tenemos esta ciudad y vemos también a su Salvador, los versículos 9 al 11. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Y esta alegría y este gozo, evidentemente, es resultado de esta liberación sobrenatural y milagrosa que Dios ha efectuado a favor de su ciudad. Y a continuación viene la exhortación, la invitación a contemplar esa ciudad, a extasiarse ante ella. Fíjate, hay dos contemplaciones aquí, muy distintas en este salmo. La del versículo 5, viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Hay una contemplación de esta ciudad que da pánico a todos estos reyes, pero hay otra contemplación muy distinta de esta ciudad que lo que da es deleite a los que la miran, a los que la observan. Versículo 12. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Y es evidente que la invitación aquí es mirar, considerar todo esto para deleitaros en la belleza, en la hermosura de esta ciudad. He ido solamente una vez a Israel, estuve en Jerusalén y la impresión que me causó cuando llegamos a la ciudad y ver las murallas fue tal que no pude retener las lágrimas en mis ojos. La emoción que me produjo ver esas murallas y esas torres, todo ese conjunto arquitectónico que es mucho más que meramente una belleza material, porque ahí está recogida tanta historia y tanto que tiene que ver con nosotros también. Esto es lo que aquí se está diciendo. Andad alrededor de Sión y rodeadla y contad sus torres, escudriñar, observar atentamente. Hay tanto, cada piedra ahí tiene una lección que enseñar. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. En ese sentido, podemos vislumbrar aquí algo de lo que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, se dice sobre la nueva Jerusalén. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero,
y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Y sigue describiendo, a partir de este momento, todo lo que está contemplando, toda la gloria de esta nueva Jerusalén. Esa gloria no es más que el reflejo de la gloria de Dios mismo sobre ella. Y es evidente que la gloria de esta nueva Jerusalén sobrepasa infinitamente a la de la Jerusalén de aquí abajo. El Salmo termina en versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, este Dios no solamente es un Dios temporal para acá abajo, para el período, el tiempo de vida que tengamos aquí abajo y se terminó. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Si es eternamente y para siempre, quiere decir que la muerte no es la frontera que dice aquí se acaba. Él, ese Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y tenemos aquí de nuevo otro pasaje en el que en el Antiguo Testamento se enseña acerca de la eternidad, de la pervivencia del alma más allá de la muerte, de la esperanza que tenemos los creyentes, de que no es el fin todo lo que tenemos aquí y no hay nada más, sino que hay detrás de esto viene además lo mejor de todo. Es otro pasaje que vuelve a demostrar la gran verdad de que el Antiguo Testamento sí enseña acerca de la realidad de la otra vida. Salmos 46-48, salmos parejos, salmos que podríamos llamar mellizos en el sentido de la ciudad de Dios. Y ahora entramos en el Salmo 51. El Salmo 51 lo he titulado Modelo de arrepentimiento, porque efectivamente este texto, este gran pasaje que fue escrito por David, y fue escrito por David, como dice el encabezamiento al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Primer libro de Samuel, capítulos 11 y 12, no los vamos a ver ahora, los hemos visto en su momento y seguramente los hemos leído en muchas ocasiones, pero ahí están las circunstancias bajo las cuales este salmo fue escrito. Fue por el pecado de David, vino también la palabra profética de Natán contra él para acusarlo de ese pecado y viene también el arrepentimiento. Y por lo tanto este salmo se convierte en un modelo cada vez que nosotros pecamos, deberíamos de venir a este texto, a este salmo, entonces para que nos muestre, para que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer aquí. En primer lugar, hay una petición introductoria. Versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones,
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En primer lugar, aquí hay tres grandes atributos o características o cualidades de Dios que se están mencionando. En primer lugar, la palabra piedad. Se ha traducido ahí así, ten piedad. Esta palabra literalmente es ten gracia. Gracia de mí. Porque no puedo apelar a nada que haya en mí, por lo cual tú tengas que actuar a mi favor. No, no hay mérito, no hay justicia propia, todo lo contrario. Por lo tanto, ten gracia de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, y esta palabra misericordia es la que he dicho muchas veces, que se puede traducir también como lealtad, la lealtad de Dios a sus promesas, a su pacto, su fidelidad, conforme a la multitud de tus piedades, y aquí la palabra piedades es la palabra compasión. Compasión. Esto nos habla de entrañas profundas de compasión que hay en Dios. Gracia, lealtad y compasión. A esto es a lo que está apelando aquí David en Dios. Y a la vez que hay estas tres grandes palabras referidas a Dios, hay tres grandes palabras referidas al delito que David ha cometido. Y esas palabras son rebelión, final del versículo 1, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Rebelión, maldad y pecado. David está llamando a las cosas por su nombre. Al delito que ha cometido lo está llamando por su nombre. Las palabras son muy importantes, porque sirven para reflejar la realidad. En el momento que empezamos a escamotear las palabras o a dulcificarlas para que suenen no tan bruscas o no tan duras, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es rebelión mi delito, es pecado, es maldad mi delito, es pecado. Rebelión, la violación, la transgresión de la ley de Dios. Eso es rebelión. Maldad, retorcer la ley de Dios. Lo que Dios ha dicho claramente, yo lo retuerzo y lo convierto en otra cosa, para que diga lo que yo quiero que diga. Y pecado es la desviación de la ley. Rebelión, maldad, pecado. Fíjate el contraste que hay aquí entre tu gracia, tu lealtad, tu compasión y mi rebelión, mi maldad y mi pecado. Es un contraste rotundo, total, entre lo que hay en Dios y lo que hay en David. Y de la misma manera que hay tres grandes palabras para describir estas cualidades de Dios y tres grandes palabras para describir el delito de David, hay tres grandes palabras para la solución al delito de David. La primera es borra. Versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Segunda, lávame más y más de mi maldad. Tercera, límpiame de mi pecado. Borra,
lava, limpia o purifica, sería literalmente este término. Ahí es donde está David pidiendo la solución a Dios para lo que él ha hecho. Borrar, como todos sabemos, es hacer desaparecer una cosa que existe. Se borra. Ahora tenemos los borradores para quitar. Entonces, lo que hayamos escrito lo eliminamos. Borrar. Isaías en el capítulo 44 y versículo 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo deshice como una nube, las he borrado, tus rebeliones. Lavar era lo que se hacía con el leproso. Una vez que venía, entonces que había otra vez recuperado la limpieza, eso es lo que se hacía con su indumentaria. Si vamos un momento al libro de Levítico, al capítulo 14 y versículo 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Lavar la indumentaria y lavar su cuerpo era lo que tenía que hacer el leproso. Y purificar, en este mismo capítulo 14 de Levítico, también con el leproso, versículo 10, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Señor al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y va a untar con la sangre, va a rociar con la sangre entonces de esas víctimas al leproso para purificarlo. Pero todas esas acciones que están en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, tienen que ver con lo exterior de la persona, la indumentaria de la persona, el cuerpo de la persona, el físico de la persona. Pero David no necesita una limpieza externa, física, no. David necesita algo interior, de lo cual todo eso de Levítico es solamente una sombra, nada más. David necesita algo interior. Y aquí es donde viene, a continuación, después de la súplica, viene la confesión de su delito. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Está siempre delante de mí, acusándome. Por más que quiera olvidarme, por más que quiera evadirme, ahí está, con el dedo acusador. Mi pecado está siempre delante de mí y yo reconozco mis rebeliones. Es el reconocimiento de la ofensa. Es la enormidad de la ofensa. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. Lo que hace el pecado enorme, la ofensa enorme, no es simplemente que ha sido en contra de fulano o mengano y le he hecho un daño o un perjuicio a alguien, sino que en última instancia es que el pecado es un ultraje
y es una ofensa contra Dios, y de ahí la gravedad entonces que tiene. Y David está reconociendo la enormidad de su delito. Además que es inexcusable, no tiene justificación, no tiene excusa. Para que seas reconocido delante de tus, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sí, Señor, tú eres justo cuando me condenas. Tú eres justo cuando estás sentenciando contra mí. No tengo escapatoria, no tengo excusa ninguna. Y la raíz de todo este delito la tenemos en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, mi delito no ha comenzado aquí, con este acto de adulterio y de asesinato que he cometido, sino que hay una raíz ya dentro de mí perversa, maligna, que viene desde mi origen. Y esto que he cometido es la manifestación de esa raíz que ya estaba ahí dentro de mi ser. Es decir, lo que David está diciendo aquí es: yo soy pecador no porque he pecado, sino que he pecado porque soy pecador. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Muy importante esta enseñanza que aquí David nos está dando para que comprendamos cuál es nuestra condición y cuál es nuestra necesidad real. Y después de hacer esta confesión, aquí está suplicando que Dios le aplique la solución. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame, de nuevo otra vez. La idea de la purificación, algo tan importante en el libro de Levítico. En el libro de Levítico hay una ambivalencia entre lo puro, lo limpio y lo inmundo. Y entonces lo inmundo tiene que ser purificado. Y ya hemos visto entonces los métodos que había mediante la sangre y mediante el agua. Agua y sangre son los dos métodos de purificación en Levítico, externos. David está aquí pensando en todo este trasfondo que él conoce perfectamente, pero él se da cuenta de que es interior su limpieza, su purificación que necesita. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo es una planta que crece allí y también aquí y en muchas otras partes, entonces una planta alargada, y entonces servía precisamente para hacer los rociamientos. Untabas la planta ya fuera en el agua o ya fuera en la sangre y entonces rociabas a la persona. Hay varias ocasiones en las que el hisopo aparece en el Antiguo Testamento. La primera de ellas la tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y versículo 21, Éxodo 12, 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo:
sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y esa sangre que ha sido untada con el hisopo en las casas va a ser la que proteja aquella noche cuando el ángel destructor va a pasar por todas las casas de los egipcios matando a los primogénitos. Esa sangre va a ser la que va a proteger a los primogénitos de Israel, la sangre untada con el hisopo. Se vuelve a mencionar otra vez esa sangre en el libro de Levítico, en el capítulo 14 y versículo 6. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Otra vez el hisopo rociando la sangre. Cuando David está diciendo aquí, purifícame con hisopo y seré limpio, entonces está aludiendo a que Dios haga esta obra de limpieza en su interior, en su corazón. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. De nuevo, borra, límpiame, purifícame, lávame, borra. Es la insistencia. Necesito esto, Señor. La única manera que tengo de poder librarme, y es que tú lo hagas. Esconde tu rostro de mis pecados. Hay 2 maneras en las que Dios puede esconder el rostro. Una es cuando esconde el rostro del pecador. Si vamos un momento al libro de Deuteronomio, al capítulo 31 y versículo 17, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro. Y cuando Dios esconde su rostro, quiere decir que te está dejando, que te está abandonando, para que tú sigas en el camino que has decidido. Y eso tiene consecuencias terribles, que Dios esconda su rostro de una persona. Pero lo que David está pidiendo aquí no es que esconda su rostro de él, sino esconde tu rostro de mis pecados, que es algo totalmente diferente. Y a continuación pide, suplica la restauración. Fíjate, hay un orden aquí en todo esto, ¿no? En primer lugar está la petición inicial, luego viene la confesión, viene la solución, petición, confesión, solución, ahora viene la restauración. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea. Este verbo es muy importante, porque el verbo crear solamente se aplica a Dios. Es un verbo exclusivo, una acción exclusiva suya. Y lo que David se da cuenta aquí es que lo que necesita no es simplemente, que ya es mucho, que Dios borre, limpie y purifique, porque si lo deja con el corazón viejo, va a volver una y otra vez a lo mismo. De tal manera que se da cuenta que necesita un corazón nuevo,
que sea creación de Dios. Estamos aquí casi en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos habla en Efesios del hombre nuevo en Cristo. El hombre nuevo que tiene precisamente un corazón nuevo. En Ezequiel 36 también está anunciado esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí, de ti, no me apartes y no quites de mí tu Santo Espíritu. La unción que David había recibido, la unción que Saúl recibió en su momento y que Dios retiró de Saúl y lo entregó a una fuerza maligna, es lo que David está pidiendo aquí a Dios, que no haga con él, que no le quite su Santo Espíritu. Y luego está la recuperación del gozo, de la alegría, porque una de las primeras consecuencias que tiene el pecado es matar el gozo, matar la alegría. El pecado promete alegría, promete gozo, pero es un gozo muy diferente a la alegría y al gozo que Dios da. Y aquí está hablando David, vuélveme, quiero recuperar, Señor, otra vez el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Petición, confesión, solución, restauración y ahora viene misión. Misión. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando yo haya experimentado todo esto de parte tuya, Señor, podré ser un instrumento, un medio para anunciar a otros pecadores que la solución está en ti. Un pecador perdonado es el instrumento que Dios utiliza para hablar a otros pecadores que necesitan el perdón. Cuando Jesús realizó la pesca milagrosa, aquella que para Pedro era imposible, Señor, toda la noche hemos estado faenando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando sucede aquella pesca, Pedro cae de rodillas ante Jesús diciéndole, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. La respuesta de Jesús es, desde ahora serás pescador de hombres. El pecador perdonado es el instrumento idóneo en las manos de Dios para ir a otros pecadores, para hablarles de este perdón y de esta salvación. Así que si tú has experimentado esto, este perdón, entonces eres precisamente el medio que Dios quiere utilizar para llevar esas buenas nuevas de salvación y del Evangelio a otros. El Salmo continúa, el modelo de arrepentimiento continúa, después de la misión, con la adoración. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La adoración, y es la verdadera adoración, no una adoración ritual
no una adoración mecánica, externa, una adoración interior. Aquí David se está adelantando a lo que Jesús le va a decir a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, no quieres adoración externa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está, entonces, la verdadera adoración. Aquí es donde está la verdad que Jesús va a enseñar posteriormente, luego, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Pobre en espíritu, no despreciarás tú, oh Dios. Bienaventurado. Aquí está la verdadera adoración. Y el Salmo termina, después de todos estos pasos que ha ido dando, con la intercesión a favor de otros. Versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La intercesión. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. El pecador perdonado y reconciliado con Dios, que está adorando, que está siendo mensajero para otros, es también un intercesor a favor del pueblo de Dios. Salmo 51, modelo de arrepentimiento. Cada vez que transgredamos la ley de Dios, necesitamos venir a este salmo, a este pasaje, para recibir la instrucción y para apropiarnos de las verdades que contiene. La semana que viene continuamos, si Dios quiere, con estos otros salmos que he titulado Enemigos al acecho. Se pueden englobar todos ellos bajo este título y otros más que veremos. Así que hasta entonces, que el Señor os bendiga y seguimos leyendo nuestro libro de los Salmos. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.